Bueno, hoy vamos a hacer una sesión de fotos para la campaña publicitaria de la Cruz Roja para que donemos sangre y nos concienticemos de eso. Ya tenemos un set montado y espero que se diviertan con nosotros. ¿Cuánto te da? No, otra vez hunde. Va este ya. No, uno más. Como agencia, cuando tenemos un cliente enfrente, armamos un equipo creativo para poder subsanar y resolver las necesidades del mismo cliente. En este caso, hablaremos de un cliente que es la Cruz Roja. Ellos tienen una necesidad y es la donación de sangre, y para eso nos han contactado para que les diseñemos una propuesta gráfica que la vamos a trasladar a modo de afiche, como pieza o medio fundamental de su propuesta o campaña. Bueno, para la toma tenemos un buen equipo fotográfico, tenemos unas buenas antorchas, tenemos dos de iluminación continua marca Arri, tenemos un equipo Elinchrom de 500 watts de potencia, tenemos un buen trigger, una cámara 5D Mark III que es bien potente y 32 gigas para aprovechar bastante. Como pensativa, le acaba de pasar algo, le acaban de dar una noticia y esa noticia no desalentadora para él, entonces cambio, vamos, esa Más, mirando el casco. Abajo, completamente abajo, eso. Mucho contraste, o sea, hay una zona de más contraste, aquí hay luz, algo que le ayuda un poco al modelo, pero podríamos hacer que le dé un poco más. El equipo creativo está conformado por un publicista planner que es el intermedio, es el punto central entre el cliente, en este caso la Cruz Roja, y la agencia de publicidad. Él, dentro de la agencia de publicidad, se conforma o se apoya de un grupo de profesionales. Tenemos a un fotógrafo que es el que va a elegir la imagen más adecuada, más contundente y más clara para diseñar esta pieza gráfica. Nos acompañaremos entonces de un copywriter que va a definir el copy o las frases o nombres y el eslogan que van a acompañar y que van a estar centralizados en nuestro afiche. Y finalmente vamos a tener la compañía de un diseñador gráfico que es el que va a diseñar la propuesta como tal. Luego entonces empezamos a generar en el menú archivo lo que es pues las medidas exactas, que en este caso sería un tipo afiche que sería 50 por 70, pero en vista de que estos archivos son tan grandes y la resolución tan alta, entonces quedan un poco pesados y hay algunos equipos o computadores que no resisten, pues, o que se ponen muy lentos en el momento de realizar pues estos archivos tan pesados. Entonces lo que hacemos es un escalado que en este caso lo colocamos, por ejemplo, de 5 centímetros de ancho por 7 de alto. Lo que tiene de relevante pues la escala es que conservemos tal cual la resolución como va a salir finalmente, es decir, para impresión se recomienda 300. Entonces, a pesar de que escalemos la imagen, siempre debemos de conservar la resolución a 300 dpi. Entonces utilizamos el panel de máscaras para poder aplicar estos ajustes en algunas zonas de la piel o resaltarlas, y también utilizar algunas herramientas de corrección o de retoque como el pincel corrector puntual y el tampón de clonar para poder digamos limpiar algunas zonas que estaban en el fondo sucias o elementos que pues eran distractores y que era necesario quitarlos. Porque normalmente el cliente tiene una idea muy general o muy vaga de lo que quiere decir, mientras que la agencia, a través del publicista planner, trata de orientar ese mensaje, interpretarlo dentro de lo que el cliente quiere, porque el cliente normalmente tiene una necesidad emocional, mientras que el planner publicitario es capaz de
traer de lo subjetivo al objetivo esa necesidad y trasladarla en palabras, en imagen y en producto gráfico. Hola, en esta campaña yo colaboré con el maquillaje, el cual era algo sutil, era para darle mejor textura a la piel, eran para unas fotos melancólicas, de pronto un poco tristes. Utilicé productos de Jolene también para evitar el brillo de las luces en las cámaras. Bueno, para hoy la fotografía que nos pide el cliente es una fotografía donde el personaje que se escogió en primera instancia es un ciclista que prácticamente pasa por un momento difícil porque no hay sangre en este momento para donar. Él extiende su brazo hacia el frente, simulando el momento en el que debe introducirse la aguja para hacer la transfusión. Así que necesitamos un momento bastante emotivo, triste, y sobre todo muy marcado por las sombras, ya que es en la melancolía y en la tristeza donde el manejo de las sombras es muy fuerte. Estamos un poquito normal, plano en el rostro, no está preocupado, como que se suelta así como... Vamos, esa, otra más, bien, eso. Vamos, el casco casi que en el piso, como si lo hubieras tirado. Completamente abajo, 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 abajo. Uno más. Tenemos un poquito más de color, un poquito más de luz para que lo acompañe, sigue teniendo mucho contraste y mucha fuerza las sombras. Mira, estas por ejemplo. Mientras él hace esto, tenemos al copywriter eligiendo los insights más adecuados, teniendo en cuenta que un insight es una palabra, una frase, un dicho popular o una apreciación, una creencia que se tiene en la calle, buena o mala, como percepción de algo, de una situación, un producto, una marca o un servicio. El afiche normalmente tiene que ser contundente. Siempre tenemos claro que un afiche tiene entre un 60 y un 70% de imagen y un 30 y un 40% de texto. Que el texto central, ya sea el copy principal o el eslogan, tienen que o debería tener algo de diseño tipográfico. Esto para facilitar el acercamiento del público con la campaña y para hacer más simple, claro y contundente dentro o al interior del público el mensaje. Si el mensaje no cala, como se dice en la calle, no llega al público, realmente nos habríamos equivocado. Posteriormente hicimos un retoque digital con un ajuste que se llama HDR. El HDR lo encontramos en el menú de ajustes y digamos que nos ayuda a resaltar algunas partes de la imagen, como resaltar el fondo, resaltar los contornos del personaje o del modelo, y de esta manera pues movimos algunos parámetros como la gama, la saturación, movimos la nitidez. La idea era con este HDR pues generar un efecto un poco sombrío y un poco agresivo debido pues a la intención de la campaña. Posteriormente, después del HDR, agregamos otro ajuste que es nuevo en esta versión de CC6, que se llama consulta de colores. Este ajuste pues trae diferentes tonalidades, en este caso elegimos una tonalidad un poco más dorada para que opacara un poco más pues la composición y de esa manera pues digamos finalmente tuviera la intención de un poco más opaco y desaturado en el color. Más adelante empezamos a diagramar los textos, que en este caso pues eran unos copies que el cliente había proporcionado. Entonces lo que hicimos fue colocarlos en la parte derecha del póster. Lo justificamos también con una, pues obviamente justificación derecha, porque la intención inicial de la fotografía era que el texto pues quedara en ese lado. Utilizamos una tipografía palo seco para, digamos, fácil legibilidad en el momento de la lectura y resaltamos algunas zonas, por ejemplo, como los títulos, resaltamos el sitio web, por ejemplo, de la entidad que está patrocinando y digamos, interesada pues en el proyecto.
Vamos más abajo, mira más abajo a todo el botín. Eso. Más. Mirando el casco. Más abajo. No más. No más. Esta nos quedó un poquito jovial, esta demuestra un poquito de preocupación. Tenemos que trabajar un poco más en la acción. Más hacia el centro. La experiencia que tuve hoy pues fue muy buena. La fotografía, las personas que estuvieron con nosotros, la producción fue excelente. La causa que practicamos hoy me gusta mucho ayudar. Lo que traté de hacer lo hice lo mejor posible porque era una experiencia pues que nunca había tenido de hacer a una persona triste. Finalmente, para poder llevar el archivo a impresión y materializarlo, entonces lo guardamos en un formato apropiado, que en este caso sería el formato nativo de Photoshop, que es el .psd. Es un formato que, aparte de guardarnos las capas y dejarnos pues procesar toda, el proceso, por decirlo así, del afiche, nos permite también guardar la calidad y conservar la calidad de la imagen para que de esta manera, al momento de ser impreso, entonces quede de la mejor manera. Si hacemos que el mensaje sea eso que la gente pueda repetir, que se quede en su memoria por un largo tiempo y que además lo asocia a una imagen gráfica, por lo tal nosotros buscamos que el eslogan esté diseñado a través de tipografía creativa, pues permitimos que la gente se identifique más fácilmente con el mensaje y por supuesto se fundamente una acción en él, en el caso particular que donen sangre. Abajo, completamente abajo. Eso. Vamos a mirar el pie izquierdo. Nada más. La mirada, un poco más la mirada. Eso, vamos abajo, más abajo. Cambio. 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 Abre bien la mano. Exactamente. Perfecto.